Módulo 5. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Tromboembolismo pulmonar. Enfermedades del aparato cardiovascular. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, marzo 2020. Contenido. Definición. Patogenia, factores de riesgo, y frecuencia. Manifestaciones clínicas. Diagnóstico diferencial. Valor del electrocardiograma, de la radiografía de tórax, de los gases en sangre arterial, y de la gammagrafía pulmonar. Pronóstico, tratamiento preventivo, terapéutica anticoagulante y trombolítica. Embolia pulmonar. Enfermedades del aparato cardiovascular. Definiciones. Embolia pulmonar se refiere a la obstrucción de una arteria pulmonar por material que ha viajado hasta los pulmones desde otra parte del cuerpo a través del torrente sanguíneo. El trombo procedente de las venas profundas de las piernas y los brazos representa el tipo más frecuente de material que produce émbolos en los pulmones, proceso conocido como tromboembolia venosa. Además de las embolías pulmonares trombóticas, material no trombótico también puede embolizar en el pulmón. Este material comprende grasa, aire, líquido amniótico, células tumorales, talco en los adictos a drogas intravenosas y diversos dispositivos médicos. Independientemente del tipo de material embólico, el bloqueo del flujo sanguíneo a través de los pulmones y el consiguiente aumento de la presión en el ventrículo derecho son responsables de los síntomas y signos de la embolia pulmonar. Embolia pulmonar trombótica. Tromboembolismo pulmonar. Epidemiología. La tromboembolia venosa, que incluye la trombosis venosa profunda, y la embolia pulmonar, es la tercera causa más frecuente de muerte cardiovascular después del infarto de miocardio y el accidente cerebrovascular. Se produce un primer episodio de tromboembolia venosa en aproximadamente 1 a 2 personas de cada 1000 cada año en Estados Unidos. La incidencia aumenta exponencialmente con la edad, con 5 casos por cada 1000 personas, y al año a los 80 años de edad. Aunque los hombres y las mujeres están afectados por igual, la incidencia es mayor en blancos y afroamericanos que en personas hispanas y de origen asiático o de las islas del Pacífico. Aproximadamente un tercio de los pacientes con tromboembolia venosa consultan inicialmente con embolia pulmonar. El resto tienen trombosis venosa profunda sola, pero tienen embolia pulmonar clínicamente silenciosa en el 10 al 15% de los casos. Hasta la mitad de los pacientes con un primer episodio de tromboembolia venosa no tienen factores de riesgo identificables y se considera que tienen tromboembolia venosa no provocada o idiopática. El resto presentan tromboembolia venosa secundaria a factores de riesgo transitorios bien reconocidos, como cirugía o inmovilización. Se estima que la embolia pulmonar es responsable del 15% de las muertes en pacientes hospitalizados, con al menos 100.000 muertes por embolia pulmonar cada año en Estados Unidos. Biopatología. La embolia pulmonar y la trombosis venosa profunda forman parte del espectro de la tromboembolia venosa y comparten los mismos factores de riesgo genéticos y adquiridos, que determinan el riesgo intrínseco de tromboembolia venosa en cada persona. Entre los factores de riesgo genéticos hay alteraciones asociadas a hipercoagulabilidad sanguínea, las más frecuentes de las cuales son las mutaciones del factor V Leiden y del gen 20210 de la protrombina. Los factores de riesgo adquiridos incluyen edad avanzada, antecedente de tromboembolia venosa, obesidad y cáncer activo, situaciones todas ellas que reducen la movilidad y se pueden asociar a hipercoagulabilidad. Superpuesta sobre este riesgo de fondo, la tromboembolia venosa muchas veces se produce cuando hay factores desencadenantes, que aumentan el riesgo anterior por encima del umbral crítico. Los factores desencadenantes, como cirugía y gestación o tratamiento estrogénico, producen activación de las células endoteliales, éstasis e hipercoagulabilidad, que son los componentes de la tríada de Virchow. En al menos el 90% de los pacientes, la embolia pulmonar se origina en una trombosis venosa profunda de las extremidades inferiores, y hasta el 70% de los pacientes con embolia pulmonar confirmada siguen teniendo trombosis venosa profunda demostrable cuando consultan. Los trombos habitualmente comienzan en las venas de la pantorrilla. Aproximadamente el 20% de estos trombos de las venas de la pantorrilla se extienden después hasta las venas popliteas y las venas más proximales de la extremidad inferior, desde las cuales tienen mayor probabilidad de embolizar.
Aunque muchas veces es asintomática, se puede detectar embolia pulmonar en aproximadamente el 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal. La trombosis venosa profunda de las extremidades superiores que afecta a las venas axilares o subclavias también puede producir embolia pulmonar, pero solo el 10 al 15% de estos pacientes llegan a tener embolia pulmonar. La trombosis venosa profunda de las extremidades superiores se produce habitualmente en pacientes con cáncer, particularmente los que tienen catéteres venosos centrales residentes. Puede producirse trombosis venosa profunda no provocada en la extremidad superior, que habitualmente afecta al brazo dominante, con un ejercicio muy intenso, el denominado síndrome de Paget-Schroeter. Embolia pulmonar periférica puede producir un infarto pulmonar. La embolia pulmonar muchas veces afecta a ambos pulmones, con más frecuencia a los lóbulos inferiores que a los superiores. Los émbolos de mayor tamaño tienden a quedar alojados en la arteria pulmonar principal o en sus ramas, mientras que los de menor tamaño ocluyen arterias más periféricas. Una embolia pulmonar periférica puede producir un infarto pulmonar, que se caracteriza por hemorragia intraalveolar y necrosis, y puede tener una base pleural. Como la circulación de los pulmones se origina en las arterias bronquiales y pulmonares, se produce infarto pulmonar en solo aproximadamente el 10% de los pacientes que no tienen ninguna enfermedad cardiopulmonar subyacente. Por el contrario, se produce infarto pulmonar en hasta el 30% de los pacientes que tienen un deterioro de la oxigenación de las zonas afectadas del pulmón por trastornos previos como enfermedad de las vías respiratorias o aumento de la presión venosa pulmonar por disfunción ventricular izquierda. El efecto clínico de la embolia pulmonar depende de la magnitud de la reducción del flujo sanguíneo pulmonar, del marco temporal en el que se produce la obstrucción vascular y de la presencia o ausencia de enfermedades cardiopulmonares previas. En la embolia pulmonar aguda, la mayoría de los pacientes tienen taquipnea y cierto grado de hipoxemia. Es probable que la estimulación de los receptores de irritación pulmonares explique el aumento de la frecuencia respiratoria. La obstrucción de las arterias pulmonares contribuye a la hipoxemia y al aumento del gradiente alveolo-arterial de presión parcial de oxígeno, que refleja la transferencia ineficaz de oxígeno a través de los pulmones. Estas alteraciones se deben principalmente al aumento del espacio muerto alveolar que se produce porque la ventilación de los alvéolos supera el flujo sanguíneo en las partes del pulmón afectadas por la embolia pulmonar. Otros factores que contribuyen a la hipoxemia son desequilibrio ventilación-perfusión por la perfusión excesiva relativa de áreas de pulmón normal y por el cortocircuito de sangre a través de áreas atelectásicas o colapsadas y no ventiladas de pulmón que mantienen al menos cierta perfusión. Mediadores humorales. La resistencia vascular pulmonar aumenta en la embolia pulmonar por la oclusión vascular por los trombos. Además, las plaquetas activadas liberan mediadores humorales, como la serotonina y el tromboxano, que pueden causar vasoconstricción en áreas de pulmón no afectadas. En consecuencia, el aumento de la resistencia vascular pulmonar puede ser desproporcionado en relación con la extensión de la oclusión vascular pulmonar. Cuando hay oclusión de menos del 50% del lecho vascular pulmonar, la presión arterial pulmonar media raras veces es mayor de 25 milímetros de mercurio. En esas condiciones, el ventrículo derecho mantiene su gasto, por lo que el gasto cardíaco y la presión arterial sistémica se mantienen dentro de límites normales. Cuando se produce oclusión aguda de más del 50% de la circulación pulmonar aumenta la presión sistólica de la arteria pulmonar, lo que incrementa la poscarga ventricular derecha. La presión sistólica de la arteria pulmonar raras veces es mayor de 55 milímetros de mercurio en la oclusión súbita porque no hay tiempo suficiente para que se produzca hipertrofia ventricular derecha. Si el ventrículo derecho, de pared fina, no mantiene el gasto contra el aumento de la presión arterial pulmonar, se dilata y se produce insuficiencia ventricular derecha. Cuando el ventrículo derecho se hace insuficiente, aumentan las presiones telediastólica ventricular derecha y auricular izquierda. La dilatación del ventrículo derecho puede producir insuficiencia tricuspidea, que puede reducir el llenado ventricular izquierdo y dar lugar a una disminución del gasto cardíaco, con la consiguiente hipotensión. La protrusión hacia la derecha del tabique interventricular también puede contribuir a la disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. La disminución de la presión aórtica, unida al aumento de la presión ventricular derecha, puede producir isquemia ventricular derecha por disminución de la perfusión de la arteria coronaria derecha a pesar de un aumento de las necesidades del ventrículo derecho dilatado.
Si este proceso se produce en un marco temporal rápido, es decir, minutos u horas, el síncope o la muerte súbita, muchas veces asociada a disociación electromecánica, pueden ser la primera manifestación de una embolia pulmonar grave. Insuficiencia cardíaca derecha. Cuando se producen múltiples embolías pulmonares durante un período de tiempo prolongado, el ventrículo derecho tiene tiempo para adaptarse al aumento de la resistencia vascular pulmonar. El consiguiente aumento de la presión sistólica ventricular derecha hace que haya una insuficiencia cardíaca derecha menor que en la embolia pulmonar grande y aguda. Los pacientes con múltiples embolia pulmonar de menor tamaño durante períodos de tiempo prolongados muchas veces tienen disnea progresiva, con una disminución cada vez mayor de la tolerancia al esfuerzo. Cuando se mantiene el gasto cardíaco no se produce hipotensión. Sin embargo, las embolías adicionales pueden convertir el cuadro clínico en una embolia pulmonar aguda grave. Los pacientes que tienen enfermedades cardiopulmonares previas o que son ancianos o están debilitados son más sensibles a los efectos de la embolia pulmonar que los pacientes que estaban sanos previamente. En consecuencia, incluso una embolia pulmonar pequeña puede ser mortal en pacientes con pocas reservas. Manifestaciones clínicas. Los pacientes con embolia pulmonar consultan la mayoría de las veces con disnea, que puede haber tenido un inicio súbito y tiende a ser cada vez más intensa a lo largo del tiempo. La disnea se puede asociar a dolor torácico pleurítico, tos y hemoptisis, sobre todo en pacientes con infarto pulmonar. Aunque los síntomas y signos de la embolia pulmonar pueden ser inespecíficos, debe sospecharse este diagnóstico en pacientes con factores de riesgo de tromboembolia venosa, como inmovilidad prolongada, cirugía reciente o neoplasia maligna activa. Los pacientes con trombosis venosa profunda asociada pueden consultar con dolor en las piernas de inicio reciente o con tumefacción y sensibilidad a lo largo del trayecto de las venas profundas. Las venas superficiales de la pierna pueden estar dilatadas, y la pierna afectada puede estar caliente al tacto con piel de color rojo o azul oscuro. La mayoría de los pacientes con embolia pulmonar tienen taquipnea y taquicardia asociadas a la hipoxemia, aunque estos hallazgos también se pueden producir en trastornos como la insuficiencia cardíaca, la neumonía y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Otros síntomas inespecíficos son palpitaciones, ansiedad y mareo. Los pacientes con embolia pulmonar aguda y grave, muchas veces refieren disnea en reposo con esfuerzos mínimos, y pueden consultar con síncope por hipoxemia, y gasto cardíaco bajo. La combinación de hipotensión, hipoxemia, y aumento del trabajo cardíaco puede causar angina o infarto de miocardio manifiesto. Puede producirse cianosis central y periférica, y puede aparecer ritmo de galope como consecuencia de la insuficiencia cardíaca. Las venas yugulares pueden estar distendidas si se produce insuficiencia cardíaca derecha. El segundo tono cardíaco puede estar muy desdoblado, con un componente pulmonar intenso por el retraso del vaciado del ventrículo derecho. En la embolia pulmonar masiva con hipertensión pulmonar aguda puede haber ascenso ventricular derecho. Diagnóstico. La mayoría de los pacientes con embolia pulmonar tendrán una o más de las siguientes manifestaciones clínicas. Disnea, muchas veces de inicio súbito. Taquipnea, con una frecuencia respiratoria de más de 20 respiraciones minuto, y molestia torácica, que habitualmente es subesternal y de características pleuríticas. Cuando los pacientes consultan con estas manifestaciones, el diagnóstico diferencial incluye trastornos pulmonares como neumonía, agudización de enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma, pleuresía secundaria a enfermedades del tejido conectivo. Trastornos cardíacos como insuficiencia cardíaca, síndrome coronario agudo o pericarditis, y trastornos osteomusculares, como fractura costal. Tabla 98, 1. Regla de predicción clínica de Wells para determinar la probabilidad de embolia pulmonar. Variables y puntos. Factores predisponentes. Tromboembolia venosa previa 1,5 puntos. Cirugía reciente o inmovilización 1,5 puntos. Cáncer 1 punto. Síntomas. Hemoptisis 1 punto. Signos. Frecuencia cardíaca mayor de 100 latidos por minuto 1,5 puntos. Signos clínicos de trombosis venosa profunda 3 puntos. Juicio clínico. Diagnóstico alternativo menos probable que embolia pulmonar 3 puntos. Probabilidad clínica puntos totales. Baja menor que 2 puntos. Moderada de 2 a 6 puntos. Elevada mayor que 6 puntos. Estudio de probabilidad previa.
Como las manifestaciones clínicas son inespecíficas, son necesarias pruebas objetivas para hacer un diagnóstico de embolia pulmonar. Se puede identificar a los pacientes que necesitan este estudio por su probabilidad previa de embolia pulmonar utilizando reglas de predicción clínica validadas formadas por componentes de la evaluación clínica, presencia de factores de riesgo de tromboembolia venosa y ausencia de un diagnóstico alternativo que explique los síntomas y signos. Algunas reglas de predicción clínica también incluyen los resultados de pruebas sencillas, como el electrocardiograma y la radiografía de tórax. De acuerdo con los resultados de esta evaluación, se puede considerar que la probabilidad previa de embolia pulmonar es baja, moderada o elevada, y después esta probabilidad guía la selección posterior de análisis de sangre, como el análisis del dímero D, y de pruebas no invasivas o invasivas para el diagnóstico de embolia pulmonar o trombosis venosa profunda. Las pruebas para el diagnóstico de trombosis venosa profunda son importantes porque un diagnóstico de trombosis venosa profunda en pacientes con sospecha de embolia pulmonar constituye una base suficiente para iniciar el tratamiento, y el tratamiento de la trombosis venosa profunda y la embolia pulmonar es habitualmente el mismo. Entre las pruebas no invasivas está la angiografía pulmonar por tomografía computarizada y la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión para el diagnóstico de embolia pulmonar, y la ecografía con compresión venosa para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Estas pruebas han sustituido en gran medida a la angiografía pulmonar para diagnosticar la embolia pulmonar y a la flebografía para diagnosticar la trombosis venosa profunda. Pruebas diagnósticas. Dímero D. Se puede medir el dímero D, un producto de degradación de la fibrina reticulada generado por la plasmina, en sangre entera o en plasma para obtener un índice indirecto de la activación continua del sistema de la coagulación. Una concentración elevada de dímero D tiene una sensibilidad del 85 a 98% para el diagnóstico de embolia pulmonar, aunque todos los métodos de análisis del dímero D de que se dispone tienen valores bajos de especificidad. Pueden producirse elevaciones falsamente positivas de dímero D con la edad avanzada, en enfermedades inflamatorias crónicas y en neoplasias malignas. Además, los pacientes hospitalizados tienen una probabilidad mayor de tener elevación de la concentración de dímero D que los pacientes ambulatorios. Debido a esta ausencia de especificidad, la utilidad del análisis del dímero D reside en su elevado valor predictivo negativo, y en la capacidad de un dímero D normal de reducir lo suficiente la probabilidad de embolia pulmonar, como para evitar el estudio diagnóstico adicional en pacientes con probabilidad previa baja, o moderada, que representan hasta el 30% de los pacientes con sospecha de tromboembolia venosa. Angiografía pulmonar por tomografía computarizada. La angiografía pulmonar por tomografía computarizada multidetector ha sustituido en gran medida a la gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión para el diagnóstico de embolia pulmonar debido a su amplia disponibilidad y a la rapidez de sus resultados. Al contrario de la gammagrafía pulmonar, la angiografía pulmonar por tomografía computarizada no solo permite la visualización directa de trombos en las arterias pulmonares de pacientes con embolia pulmonar, sino que también ofrece un diagnóstico alternativo en muchos de los casos en los que no se encuentra embolia pulmonar. Con la evolución de los tomógrafos de tomografía computarizada de un solo detector a los tomógrafos multidetector, la sensibilidad y la especificidad de la angiografía pulmonar por tomografía computarizada son suficientes para utilizarla como prueba aislada. La visualización en un angiograma pulmonar por tomografía computarizada de un trombo en las arterias pulmonares hasta el nivel segmentario ofrece datos de una embolia pulmonar, mientras que un angiograma pulmonar por tomografía computarizada negativo excluye una embolia pulmonar y se asocia con una evolución clínica posterior al menos tan buena como en los pacientes con una gammagrafía pulmonar negativa. En comparación con la gammagrafía pulmonar, la angiografía pulmonar por tomografía computarizada detecta trombos subsegmentarios más aislados en aproximadamente el 1 al 5% de los pacientes, aunque no está clara la importancia de estos trombos porque los pacientes con defectos subsegmentarios aislados tienen una evolución favorable sin tratamiento. La negatividad del dímero D y la normalidad de la exploración ecográfica con compresión venosa pueden ayudar a excluir la posibilidad de una tromboembolia venosa en esta situación. Figura 98, 1. Abordaje clínico de los pacientes con sospecha de embolia pulmonar. Figura 98, 2. Arteriograma pulmonar mediante tomografía computarizada que muestra un émbolo pulmonar. Combinar la angiografía pulmonar.
Se puede combinar la angiografía pulmonar por tomografía computarizada con la venografía por tomografía computarizada para poder establecer el diagnóstico de embolia pulmonar y trombosis venosa profunda con una misma prueba y una sola inyección de material de contraste. En comparación con la angiografía pulmonar por tomografía computarizada sola, la combinación de esta con la venografía por tomografía computarizada permite incrementar la sensibilidad a la hora de diagnosticar la embolia pulmonar del 83 al 90%, pero su especificidad no varía, con lo que se obtiene únicamente un aumento muy modesto de su valor predictivo negativo. La venografía por tomografía computarizada incrementa significativamente la exposición a la radiación y únicamente mejora de forma marginal el porcentaje de detección general, razón por la que es preferible utilizar la ecografía por compresión venosa para diagnosticar la trombosis venosa profunda, ya que aporta la misma información sin necesidad de exponer a los pacientes a las radiaciones ionizantes. No se recomienda utilizar la venografía estándar en pacientes con una posible embolia pulmonar. Figura 98, 3. Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión en la que se aprecian embolías pulmonares. La gammagrafía de ventilación, V, es normal, mientras que la de perfusión, Q, muestra varios defectos. Gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión. Esta prueba en dos partes consta de una fase de ventilación y otra de perfusión. Durante la fase de ventilación, el paciente inhala un aerosol de isótopos radiactivos de xenón o tecnecio para poder valorar la entrada de aire en las diferentes partes del pulmón. Por el contrario, la fase de perfusión supone la inyección intravenosa de macroagregados de albúmina marcados con tecnecio, lo que permite la evaluación del flujo sanguíneo dentro de los pulmones una vez que los agregados quedan alojados en la microcirculación pulmonar. Las imágenes de las dos partes de la prueba se obtienen con una gamacámara. Las áreas de pulmón afectadas por una embolia pulmonar no se iluminan en el estudio de perfusión porque los macroagregados de albúmina no llegan a las zonas distales a los puntos en los que las arterias pulmonares están ocluidas. En comparación, las áreas con perfusión anormal debido a embolia pulmonar estarán ventiladas normalmente, lo que muestra un desequilibrio de ventilación-perfusión. Una gammagrafía pulmonar de ventilación-perfusión normal excluye en la práctica el diagnóstico de embolia pulmonar, aunque solo el 25% de los pacientes con sospecha de embolia pulmonar tienen una gammagrafía normal. La gammagrafía de probabilidad elevada se caracteriza por uno o más defectos de perfusión segmentarios o de mayor tamaño con ventilación normal, y esto establece el diagnóstico de embolia pulmonar. Sin embargo, incluso con la tecnología de tomografía computarizada por emisión de fotón único, solo aproximadamente el 10% de los pacientes con sospecha de embolia pulmonar tienen una gammagrafía pulmonar de probabilidad elevada. El 65% restante de las gammagrafías pulmonares muestran áreas de menor tamaño de desequilibrio o de defectos concordantes y se encuadran en la categoría de probabilidad no elevada. Como hasta el 40% de los pacientes con gammagrafías de probabilidad no elevada tienen embolia pulmonar, en estos pacientes es necesario un estudio adicional para excluir el diagnóstico. Angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Aunque la angiografía pulmonar por tomografía computarizada ha sustituido en gran medida a la gammagrafía pulmonar, esta es la prueba diagnóstica de elección en pacientes con insuficiencia renal o con antecedentes de alergia a los medios de contraste angiográficos y para mujeres menores de 40 años con el objeto de reducir la exposición de las mamas a la radiación. Para el diagnóstico de la embolia pulmonar en la gestación, la gammagrafía pulmonar produce menos exposición a la radiación en la madre y el feto, y se prefiere a la angiografía pulmonar por tomografía computarizada. Resonancia magnética. Al contrario de la angiografía pulmonar por tomografía computarizada, la resonancia magnética con realce con gadolinio no somete a los pacientes a radiaciones ionizantes, y se puede administrar de forma segura gadolinio a pacientes con antecedentes de alergia a los medios de contraste. Aunque originalmente se propuso como prueba de elección para diagnosticar embolia pulmonar en pacientes con insuficiencia renal, la aparición de fibrosis sistémica nefrógena como complicación de la administración de gadolinio en pacientes con insuficiencia renal ha enfriado el entusiasmo por esta prueba. La exactitud de la resonancia magnética para la detección de embolia pulmonar es aparentemente similar a la de la angiografía pulmonar por tomografía computarizada, aunque la angiografía pulmonar por resonancia magnética es más difícil desde el punto de vista técnico.
La combinación de angiografía pulmonar por resonancia magnética con flebografía por resonancia magnética tiene mayor sensibilidad que la angiografía pulmonar por resonancia magnética sola para el diagnóstico de embolia pulmonar. Con estas limitaciones, se debe utilizar la resonancia magnética para diagnosticar embolia pulmonar solo en centros con experiencia con esta prueba y en pacientes en los que estén contraindicadas las pruebas estándar. Angiografía pulmonar. La angiografía pulmonar precisa la inyección directa de un medio de contraste en las arterias pulmonares, seguida por un estudio de imagen con tecnología de sustracción digital para obtener imágenes de alta calidad. La presencia de un trombo, que aparece como un defecto de relleno o como una amputación súbita del flujo sanguíneo en una rama arterial pulmonar, establece el diagnóstico de embolia pulmonar. Aunque la angiografía directa permite la visualización de trombos pequeños en arterias pulmonares subsegmentarias, la elevada variabilidad interobservador en la interpretación de los defectos de llenado aislados a este nivel reduce la especificidad de este hallazgo. Al tratarse de una prueba invasiva, la tasa de mortalidad asociada a la angiografía pulmonar es del 0,2%, y las muertes habitualmente se producen en pacientes con deterioro hemodinámico o insuficiencia respiratoria. Debido a sus riesgos asociados, y como la angiografía pulmonar por tomografía computarizada ofrece una información similar o mejor, la angiografía pulmonar directa se realiza con poca frecuencia en la actualidad, excepto en pacientes en los que es probable que se realice una embolectomía pulmonar. Otras pruebas. Las pruebas hematológicas rutinarias que deben realizarse a los pacientes con embolia pulmonar, comprenden un recuento hematológico completo, incluido un recuento plaquetario, un índice normalizado internacional basal, y un tiempo de tromboplastina parcial activado. Es necesario determinar las concentraciones de creatinina en suero y de nitrógeno úrico en sangre para poder elegir el tratamiento anticoagulante, y los electrolitos séricos, y las enzimas hepáticas, aportan información basal muy útil. Entre los marcadores hematológicos de la disfunción ventricular derecha que se produce en caso de embolia pulmonar muy extensa, cabe destacar el péptido natriurético cerebral o su precursor, propéptido natriurético cerebral N-terminal, que son liberados en respuesta a la distensión miocárdica. Las concentraciones elevadas de troponina I, o T, constituyen una prueba de lesión miocárdica. Aunque estos marcadores se asocian a un pronóstico menos favorable en los pacientes con embolia pulmonar, tienen poco valor predictivo positivo a la hora de establecer el diagnóstico. El electrocardiograma puede registrar cambios nuevos indicativos de deformación ventricular derecha, como una inversión de la onda T, en las derivaciones V1 a V4, el patrón clásico S1, Q3, T3, y un bloqueo completo o incompleto de la rama derecha. No obstante, estos cambios electrocardiograma tienen una sensibilidad limitada y se observan predominantemente en pacientes con embolías pulmonares más graves. Figura 98, 4. Electrocardiograma clásico de la embolia pulmonar. Obsérvese el patrón S1, Q3, T3. Ecocardiografía. La ecocardiografía puede mostrar signos indicativos de disfunción ventricular derecha, como dilatación o hipocinesia del ventrículo derecho, aumento del diámetro ventricular derecho en comparación con el del izquierdo, y mayor velocidad del chorro de insuficiencia tricuspidea. La ecocardiografía permite detectar igualmente una comunicación derecha-izquierda a través de un agujero oval permeable y puede proporcionar pruebas de la existencia de un trombo ventricular derecho. Estos dos hallazgos conllevan una mayor mortalidad en los pacientes con embolia pulmonar. Sin embargo, a falta de unos criterios universales para el diagnóstico de la disfunción ventricular derecha, se desconoce la utilidad que puede tener la ecocardiografía rutinaria. En general, se recomienda utilizar la ecocardiografía como medida rutinaria solo en pacientes con hipoxemia grave u otros indicios que sugieren un compromiso hemodinámico. Estrategias diagnósticas. A los pacientes con probabilidad previa baja o moderada de embolia pulmonar se les debe realizar el estudio del dímero D. La negatividad de la prueba del dímero D excluye el diagnóstico de embolia pulmonar en estos pacientes, mientras que una prueba positiva debe llevar a hacer una angiografía pulmonar por tomografía computarizada multidetector. En los pacientes con probabilidad previa elevada de embolia pulmonar se debe realizar directamente la angiografía pulmonar por tomografía computarizada multidetector. Un angiograma pulmonar por tomografía computarizada positivo establece el diagnóstico de embolia pulmonar, mientras que un resultado negativo lo excluye.
Sigue habiendo controversia sobre la utilidad de la ecografía con compresión venosa, que se utiliza para establecer el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Debido a la sensibilidad subóptima de la angiografía pulmonar por tomografía computarizada de detector único para el diagnóstico de embolia pulmonar, también se debe realizar ecografía con compresión venosa bilateral si no se dispone de tecnología multidetector. Aunque un angiograma pulmonar por tomografía computarizada multidetector negativo excluye de manera segura una embolia pulmonar, al menos en pacientes con probabilidad previa baja o moderada, la ecografía con compresión venosa bilateral puede seguir siendo útil. Por ejemplo, la identificación de una trombosis venosa profunda proximal en las extremidades inferiores o superiores, que evita la necesidad de realizar más pruebas, puede resultar especialmente útil en pacientes que no son buenos candidatos a la angiografía pulmonar por tomografía computarizada, como aquellos con problemas renales o antecedentes de alergia al material de contraste. En los pacientes con una gamografía pulmonar de probabilidad no elevada o con hallazgos equívocos en la angiografía pulmonar por tomografía computarizada se deben realizar ecografías con compresión venosa seriadas para excluir la posibilidad de trombosis venosa profunda en la pantorrilla, que posteriormente se extiende a las venas proximales. Tratamiento. Aunque la anticoagulación sigue siendo la piedra angular del tratamiento de la embolia pulmonar, los pacientes con un compromiso hemodinámico muy marcado pueden necesitar tratamiento de reperfusión o una trombectomía quirúrgica para restablecer rápidamente el flujo sanguíneo a las arterias pulmonares y reducir la presión de la arteria pulmonar. En comparación, el tratamiento ambulatorio resulta tan seguro como el tratamiento intrahospitalario rutinario en los pacientes de bajo riesgo con embolia pulmonar aguda. En los pacientes con embolia pulmonar de riesgo medio se puede considerar la opción del tratamiento ambulatorio, pero puede resultar más segura una estancia breve en el hospital. Por consiguiente, resulta crucial realizar una rápida estratificación del riesgo para ayudar a elegir el tratamiento. A los pacientes con embolia pulmonar que presentan contraindicaciones a la anticoagulación puede que haya que introducirles un filtro en la vena cava inferior. Embolia pulmonar grave. Se puede identificar a los pacientes de riesgo elevado, en la cabecera de la cama, por la presencia o ausencia de deterioro hemodinámico. Estos pacientes también tienen disfunción ventricular derecha, y concentraciones elevadas de los biomarcadores. La causa más frecuente de muerte en los pacientes con embolia pulmonar grave, es la insuficiencia ventricular derecha aguda, que reduce el gasto cardíaco sistémico. Para prevenir esta complicación, los pacientes con embolia pulmonar grave, necesitan apoyo hemodinámico y respiratorio, y pueden beneficiarse de la terapia de reperfusión. Los pacientes con insuficiencia ventricular derecha muchas veces necesitan una expansión de líquidos moderada, y pueden necesitar fármacos inotropos, como la dobutamina, con una dosis inicial de 0,5 a 1 mg por kilogramo por minuto, y posteriormente un aumento gradual, en incrementos de 5 a 10 mg por kilogramo por minuto, de acuerdo con la presión arterial, hasta 20 a 50 mg por kilogramo por minuto, o norepinefrina, comenzando con una dosis de 2 a 4 mg minuto, con ajuste posterior según la presión arterial, cuando hay hipotensión grave, o shock. Nuevos datos plantean la posibilidad de que los antagonistas de la endotelina, y los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, pueden atenuar la hipertensión pulmonar en pacientes con embolia pulmonar grave, aunque actualmente no están autorizados estos fármacos para esta indicación. Hipoxemia e hipocapnia. Los pacientes con embolia pulmonar muchas veces tienen hipoxemia e hipocapnia. La hipoxemia habitualmente se puede revertir con oxígeno nasal. Las medidas para reducir la fiebre y la agitación con paracetamol y sedación ligera pueden minimizar el consumo de oxígeno. En pacientes que tienen embolia pulmonar grave y que precisan ventilación mecánica se deben utilizar volúmenes corrientes bajos, y se debe aplicar con precaución la presión positiva expiratoria final porque puede reducir el retorno venoso y empeorar la insuficiencia ventricular derecha. Tabla 98, 2. Estratificación del riesgo de pacientes con embolia pulmonar y tratamiento además de la anticoagulación. Clasificación: deterioro hemodinámico, disfunción ventricular derecha, aumento de la concentración de troponina o de péptido natriurético cerebral, y tratamiento. En la grave hay deterioro hemodinámico, disfunción ventricular derecha, aumento de la concentración de troponina o de péptido natriurético cerebral. Tratamiento fibrinolítico.
Moderada, no hay deterioro hemodinámico, pero sí hay disfunción ventricular derecha, aumento de la concentración de troponina o de péptido natriurético cerebral. Se puede plantearse tratamiento fibrinolítico si produce muchos síntomas. Leve, no hay deterioro hemodinámico, ni disfunción ventricular derecha, ni aumento de la concentración de troponina o de péptido natriurético cerebral. Se puede plantear tratamiento ambulatorio. Terapia de reperfusión. Los pacientes con embolia pulmonar grave asociada a hipotensión o shock se pueden beneficiar del tratamiento de reperfusión farmacológico, mecánico o quirúrgico. El tratamiento de reperfusión farmacológico supone la administración sistémica de un fibrinolítico, preferiblemente en las 48 horas siguientes al inicio de los síntomas, aunque el tratamiento más tardío puede seguir siendo útil. Hasta el 13% de los pacientes que reciben tratamiento fibrinolítico tienen una hemorragia grave, y la incidencia de hemorragia intracraneal o de hemorragia mortal puede ser de hasta el 1,8%. En consecuencia, actualmente el tratamiento fibrinolítico solo está justificado en pacientes con embolia pulmonar grave y sin contraindicaciones. En pacientes de riesgo medio, el tratamiento fibrinolítico evita el deterioro hemodinámico, pero incrementa el riesgo de hemorragia e ictus. La reperfusión mecánica incluye la embolectomía con catéter percutáneo con fragmentación del trombo, abordaje que evita totalmente la necesidad de fármacos fibrinolíticos, y el tratamiento fibrinolítico dirigido con catéter, que precisa dosis menores de fibrinolíticos que para su administración sistémica. En algunos centros, la embolectomía pulmonar quirúrgica puede ser una opción en pacientes con embolia pulmonar grave, como un émbolo en silla de montar que ocluye la arteria pulmonar principal, y que tienen riesgo elevado de hemorragia con el tratamiento fibrinolítico sistémico o en los que no ha sido eficaz dicho tratamiento. Las técnicas mecánicas requieren operarios experimentados y solo deben utilizarse en centros con un gran volumen de pacientes. Tratamiento anticoagulante. El tratamiento anticoagulante es el pilar del tratamiento de la embolia pulmonar y se debe iniciar inmediatamente, incluso mientras los pacientes con sospecha de embolia pulmonar esperan los resultados de las pruebas de confirmación. El tratamiento comienza con la administración de un anticoagulante parenteral de acción rápida, por ejemplo, heparina de bajo peso molecular, fondaparinux o con un inhibidor del factor 10 activado con actividad directa por vía oral, por ejemplo, rivaroxaban 15 mg 2 veces al día. A los pacientes con embolia pulmonar grave hay que tratarlos con heparina debido a que no se ha evaluado adecuadamente el uso de los demás fármacos en estas condiciones. Además, la vida media corta de la heparina resulta beneficiosa en el caso de que fuera necesario un tratamiento de reperfusión. La heparina debe utilizarse también en pacientes con un deterioro renal grave, depuración de creatinina menor que 30 ml/min, ya que la heparina de bajo peso molecular, el fondaparinux y el rivaroxaban son depurados por los riñones. Si se utiliza heparina de bajo peso molecular, o fondaparinux en pacientes con un deterioro renal moderado, depuración de creatinina 30 a 50 ml/min, hay que considerar la posibilidad de administrar dosis inferiores, y medir las concentraciones de antifactor 10 activado para comprobar que no se produce una acumulación. La heparina no fraccionada se debe administrar en infusión intravenosa continua, y la dosis se debe ajustar según nomogramas basados en el peso. En general, se administra inicialmente un bolo de 80 unidades por kilogramos, seguido por una infusión a una velocidad de 18 unidades por kilogramos por hora, y las dosis posteriores se ajustan de acuerdo con los resultados del tiempo de tromboplastina parcial activado. La consecución rápida y el mantenimiento de un tiempo de tromboplastina parcial activado terapéutico son importantes para reducir el riesgo de embolia pulmonar recurrente. Además de vigilar el tiempo de tromboplastina parcial activado, se debe medir al menos 2 o 3 veces por semana el recuento plaquetario debido al riesgo de trombocitopenia inducida por heparina. Tabla 98, 3. Regímenes autorizados de fibrinolíticos para el tratamiento de la embolia pulmonar grave. Fármacos y regímenes recomendados. Streptocinasa de 250.000 unidades como dosis de carga durante 30 minutos, seguidas por 100.000 unidades por horas durante 12 o 24 horas. Activador del plasminógeno hístico 100 mg en 2 horas, o 0,6 mg por kilogramo en 10 o 15 minutos, dosis máxima de 50 mg. Tabla 98, 4. Contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. Contraindicaciones absolutas. Cualquier ictus hemorrágico de origen desconocido. Daños o neoplasias del sistema nervioso central.
Traumatismos importantes, cirugía o lesiones cefálicas en las últimas 3 semanas. Hemorragia digestiva en el último mes. Hemorragia ininterrumpida y significativa. Contraindicaciones relativas. Ictus isquémico o ataque isquémico transitorio en los últimos 6 meses. Tratamiento con un antagonista de la vitamina K. Gestación o semana inmediatamente posterior al parto. Zona de punción imposible de comprimir. Reanimación traumática. Hepatopatía avanzada. Endocarditis infecciosa. Y úlcera péptica activa. Figura 98, 5. Embolia pulmonar trombótica. La angiografía pulmonar por tomografía computarizada muestra una embolia en silla de montar en la arteria pulmonar principal. Fondaparinux subcutáneos. Se pueden utilizar heparina de bajo peso molecular o fondaparinux subcutáneos, o rivaroxaban oral, en pacientes con embolia pulmonar de riesgo intermedio o bajo. Al contrario que con la heparina no fraccionada, con estos fármacos no es necesario monitorizar la coagulación. El riesgo de trombocitopenia inducida por la heparina es menor con la heparina de bajo peso molecular que con la heparina, es muy pequeño con el fondaparinux e inexistente con el rivaroxaban. Tras el tratamiento inicial con un anticoagulante parenteral, los pacientes con embolia pulmonar necesitan tratamiento a largo plazo con un antagonista de la vitamina K, como warfarina, o con un inhibidor oral del factor 10 activado para prevenir una tromboembolia venosa recidivante. En pacientes con embolia pulmonar con riesgo bajo o intermedio, la warfarina se puede iniciar el mismo día que se comience el tratamiento anticoagulante parenteral. Este se debe mantener durante al menos 5 días, y solo se debe interrumpir cuando el índice normalizado internacional haya estado en el intervalo terapéutico de 2 a 3, que es intervalo deseable para el tratamiento crónico, durante al menos 24 horas. El inicio del tratamiento con warfarina se debe retrasar en pacientes con embolia pulmonar grave. Estos pacientes deben recibir heparina no fraccionada hasta que se hayan estabilizado. Tabla 98, 5. Regímenes a base de heparina de bajo peso molecular, fondaparinux, rivaroxaban y apixaban para el tratamiento de las embolias pulmonares. Fármaco, dosis, e intervalo. Enoxaparina, 1 mg por kilogramo, 2 veces al día y 1,5 mg por kilogramo, una vez al día. Dalteparina, 100 unidades por kilogramos, 2 veces al día, o 200 unidades por kilogramos, una vez al día. Tinzaparina, 175 unidades por kilogramos, una vez al día. Fondaparinux, 5 mg si, el peso es menor que 50 kilogramos, o 7,5 mg si, el peso es de 50 a 100 kilogramos, o 10 mg, si el peso es mayor que 100 kilogramos, todos una vez al día. Rivaroxaban, 15 mg, 2 veces al día por 3 semanas, o 20 mg, una vez al día posteriormente. Y apixaban, 10 mg, 2 veces al día por 7 días, o 5 mg, 2 veces al día posteriormente. Rivaroxaban. La administración oral de rivaroxaban, 15 mg 2 veces al día durante 3 semanas, seguidos de 20 mg una vez al día posteriormente, es tan eficaz como la administración de enoxaparina seguida de warfarina en el tratamiento inicial de la embolia pulmonar aguda, y provoca menos hemorragias importantes. Otras opciones son la administración oral de apixaban, 10 mg 2 veces al día durante 7 días, seguidos de 5 mg 2 veces al día, o de enoxaparina durante 5 días como mínimo, seguida de dabigatran, 150 mg 2 veces al día, y edoxaban, 60 mg una vez al día, o 30 mg una vez al día, para una depuración de creatinina de 30 a 50 ml por minuto, o un peso inferior a 60 kg. Todavía no se ha aprobado el uso del edoxaban para esta indicación. Duración del tratamiento anticoagulante. Los pacientes que presentan embolia pulmonar como complicación de un factor de riesgo reversible, como cirugía, traumatismo o enfermedad médica, tienen un riesgo bajo de recurrencia cuando se interrumpe el tratamiento anticoagulante. En consecuencia, un ciclo de 3 meses de tratamiento con warfarina representa un tratamiento adecuado en estos pacientes siempre que se hayan resuelto sus factores de riesgo. Las mujeres que presentan embolia pulmonar con el tratamiento estrogénico también pueden recibir tratamiento durante 3 meses siempre que se retire el tratamiento hormonal. Por el contrario, los pacientes con embolia pulmonar sin un desencadenante claro tienen mayor incidencia de tromboembolia venosa recurrente cuando se interrumpe el tratamiento anticoagulante y precisan un tratamiento más prolongado.
probablemente de manera indefinida siempre que el riesgo de hemorragia sea bajo. Una concentración elevada de dímero D, un mes después de interrumpir el tratamiento anticoagulante, puede ayudarnos a identificar esos pacientes. Después de un ciclo mínimo de 3 meses de tratamiento de intensidad habitual con warfarina, objetivo de índice normalizado internacional entre 2 y 3, un régimen de menor intensidad, objetivo de índice normalizado internacional entre 1,5 y 2,0, puede simplificar el tratamiento al reducir la frecuencia de monitorización del índice normalizado internacional y reducir el riesgo de hemorragia, pero el riesgo de tromboembolia venosa recurrente es ligeramente mayor con este régimen de warfarina de menor intensidad. El rivaroxaban, 20 mg una vez al día, el apixaban, 2,5 mg 2 veces al día, o el dabigatran, 150 mg 2 veces al día, representan posibles alternativas a largo plazo. Estos fármacos producen menos hemorragias que la warfarina prolongada, sin que se observen diferencias en el riesgo de tromboembolia venosa recurrente. El riesgo de infarto de miocardio puede ser mayor con dabigatran que con warfarina. Filtros de vena cava inferior. Los filtros de vena cava inferior, que se insertan por vía percutánea, habitualmente se implantan debajo del nivel de las venas renales, aunque se pueden colocar en un nivel superior cuando hay trombos en la vena cava inferior. Los filtros permanentes y extraíbles reducen el riesgo de embolia pulmonar recurrente, aunque no se ha demostrado que prolonguen la supervivencia, en parte porque los filtros permanentes se pueden asociar a complicaciones a largo plazo, como oclusión de la vena cava inferior por trombosis venosa profunda recurrente y síndrome posttrombótico. Los filtros extraíbles, diseñados para su retirada de 2 a 4 semanas tras su implantación, pueden evitar estas complicaciones a largo plazo, aunque se produce migración o trombosis del dispositivo en hasta el 10% de los pacientes que tienen filtros transitorios porque la mayoría no se extraen. Debido a estos posibles problemas, los filtros de vena cava se deben restringir a los pacientes que tengan riesgo elevado de embolia pulmonar recurrente y una contraindicación absoluta a la anticoagulación, como pacientes que presentan embolia pulmonar después de cirugía mayor, pacientes que tienen hemorragia grave con el tratamiento anticoagulante y mujeres gestantes que tienen una embolia pulmonar poco después del parto. En estos casos se deben utilizar filtros extraíbles, y los dispositivos se deben extraer tan pronto como se pueda administrar de manera segura un tratamiento anticoagulante. Los filtros permanentes son adecuados en pacientes que tengan contraindicaciones continuas a la anticoagulación. Grupos de pacientes específicos. Los pacientes con embolia pulmonar en el contexto de un cáncer activo, las mujeres que tienen una embolia pulmonar durante la gestación y los pacientes con hipertensión pulmonar tromboembólica crónica necesitan tratamiento especial. Cáncer. El cáncer activo y su tratamiento con quimioterapia, radioterapia y factores de crecimiento u otros fármacos biológicos aumentan el riesgo de tromboembolia venosa. Los pacientes con cáncer avanzado tienen muchas veces limitación de la movilidad, lo que incrementa el riesgo de tromboembolia venosa. Además, los catéteres fijos insertados por vía percutánea o los catéteres de acceso venoso central pueden producir trombosis venosa profunda en las extremidades superiores, lo que puede causar embolia pulmonar. Por tanto, debe tenerse un índice de sospecha elevado en pacientes con cáncer que consulten con síntomas y signos indicativos de embolia pulmonar, trombosis venosa profunda o ambas. Con los avances de las técnicas de imagen diagnósticas se puede descubrir casualmente una embolia pulmonar en la tomografía computarizada realizada para la estadificación o para el seguimiento de la respuesta al tratamiento. Aunque el 20% de los pacientes con tromboembolia venosa tienen una neoplasia maligna subyacente, no se debe realizar sistemáticamente un cribado extenso para detectar cáncer en los pacientes con embolia pulmonar. Al igual que los pacientes sin cáncer, el tratamiento inicial de la embolia pulmonar en pacientes con cáncer supone la administración de un anticoagulante parenteral de acción rápida. Sin embargo, para el tratamiento prolongado, la heparina de bajo peso molecular reduce más el riesgo de tromboembolia venosa recurrente que la warfarina. Además, a la vista de la baja ingesta nutricional, las náuseas y los vómitos graves, la trombocitopenia transitoria y la realización de técnicas invasivas, es más fácil manejar la heparina de bajo peso molecular que la warfarina. Se desconoce la posible utilidad de los nuevos anticoagulantes orales en los pacientes cancerosos con embolia pulmonar.
Los pacientes que presentan embolia pulmonar después de la cirugía curativa o de la quimioterapia complementaria por enfermedad en estadio limitado deben recibir tratamiento durante al menos 3 meses o hasta que hayan finalizado la quimioterapia. Los que tienen embolia pulmonar en el contexto de un cáncer avanzado tienen un riesgo de recurrencia de al menos el 20% en el primer año después de finalizar el tratamiento anticoagulante, por lo que necesitan tratamiento prolongado. Gestación. El tratamiento de la embolia pulmonar durante la gestación se centra principalmente en la heparina no fraccionada o la heparina de bajo peso molecular porque, al contrario que la warfarina o los nuevos anticoagulantes orales, estos fármacos no atraviesan la placenta. Aunque la heparina y la heparina de bajo peso molecular se pueden administrar por vía subcutánea, la heparina de bajo peso molecular ajustada por el peso se prefiere a la heparina no fraccionada porque se puede administrar una vez al día sin seguimiento rutinario, y los riesgos de trombocitopenia inducida por heparina y osteoporosis son menores con heparina de bajo peso molecular que con heparina no fraccionada. Debe plantearse el seguimiento de la heparina de bajo peso molecular con antifactor 10 activado en mujeres con un peso corporal extremo y en las que tienen insuficiencia renal. Solo debe plantearse fondaparinux en mujeres gestantes con antecedentes de trombocitopenia inducida por heparina o que presenten reacciones en el punto de inyección con heparina no fraccionada o con heparina de bajo peso molecular. Se debe mantener la heparina de bajo peso molecular durante toda la gestación. Debe evitarse la warfarina porque atraviesa la placenta y puede producir malformaciones óseas y del sistema nervioso central, hemorragia fetal y desprendimiento prematuro de la placenta. Durante el trabajo de parto y el parto propiamente dicho se debe evitar la analgesia epidural, salvo que se haya interrumpido la heparina de bajo peso molecular profiláctica al menos 12 horas antes de la inserción del catéter epidural o la heparina de bajo peso molecular terapéutica al menos 24 horas antes. El tratamiento se puede reiniciar 6 horas después de la retirada del catéter epidural. Después del parto se debe mantener la anticoagulación durante al menos 3 meses. Puede utilizarse warfarina en lugar de heparina de bajo peso molecular porque no pasa a la leche materna. Se han utilizado con éxito los fibrinolíticos para el tratamiento de la embolia pulmonar durante la gestación, aunque producen hemorragia, habitualmente en el aparato urogenital. Si se produce embolia pulmonar en fases tardías de la gestación, un filtro extraíble puede prevenir la recurrencia durante el parto, momento en el que se debe suspender el tratamiento anticoagulante. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, que es una complicación infrecuente de la embolia pulmonar, se produce en el 0,5 al 5% de los pacientes durante un período de meses o años, cuando los émbolos de las arterias pulmonares grandes son sustituidos por tejido fibroso que se incorpora a la pared vascular, lo que las estrecha o las obstruye. La obstrucción crónica del lecho vascular pulmonar aumenta la resistencia arterial pulmonar y puede dar lugar a insuficiencia cardíaca derecha. Aunque los pacientes inicialmente pueden estar asintomáticos, tienen disnea progresiva al esfuerzo e hipoxemia a medida que avanza la enfermedad. Debe sospecharse hipertensión pulmonar tromboembólica crónica en pacientes con hipertensión pulmonar, y puede hacerse el diagnóstico con una combinación de ecocardiografía y gamografía pulmonar o angiografía pulmonar por tomografía computarizada. La terapia médica se centra en el tratamiento de insuficiencia cardíaca derecha y el uso de prostaciclina, antagonistas del receptor de la endotelina o inhibidores de la fosfodiesterasa 5, o una combinación de estos fármacos, para reducir la presión arterial pulmonar. Una nueva opción es el riociguat, un estimulador soluble de la guanilato ciclasa. Estos fármacos pueden ser poco útiles debido a la naturaleza fibrótica del material obstructivo. El tratamiento definitivo supone la tromboendarterectomía quirúrgica para extraer el material oclusivo de las arterias pulmonares. Esta intervención se asocia a una tasa de mortalidad preoperatoria que puede ser de hasta el 4%, dependiendo de la gravedad de la enfermedad, y a una tasa de supervivencia a los 3 años de aproximadamente el 80%. Prevención. Al menos la mitad de los pacientes ambulatorios con tromboembolia venosa recién diagnosticada tienen un antecedente de ingreso hospitalario reciente, y la mayoría no recibieron profilaxis antitrombótica durante la estancia hospitalaria. Por tanto, la embolia pulmonar es la principal causa prevenible de muerte en pacientes hospitalizados en Estados Unidos. Se dispone de directrices para la profilaxis primaria, y se deben seguir. Pronóstico. Cuando se ha hecho el diagnóstico y se ha iniciado el tratamiento anticoagulante adecuado, la mayoría de los pacientes con embolia pulmonar sobreviven.
Las tasas de letalidad un mes después del diagnóstico de trombosis venosa profunda o embolia pulmonar son del 6 y el 12%, respectivamente. Los pacientes con embolia pulmonar grave que consultan con shock tienen la mayor tasa de mortalidad, y muchos mueren en la primera hora tras la presentación. Aunque la tasa de mortalidad en pacientes con embolia pulmonar es el doble que en los que tienen trombosis venosa profunda, muchas de las muertes se deben a enfermedades comórbidas, más que a la propia embolia pulmonar. Los factores asociados a mortalidad temprana después de la tromboembolia venosa son manifestación como embolia pulmonar, edad avanzada, cáncer y enfermedad cardiovascular subyacente. La complicación a largo plazo más grave de la embolia pulmonar es la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. A pesar del tratamiento anticoagulante se produce tromboembolia venosa recurrente en hasta el 6% de los pacientes durante los primeros 6 meses. Mientras reciben tratamiento anticoagulante, los pacientes con tromboembolia venosa provocada y no provocada tienen riesgos similares de recurrencia. Por el contrario, cuando se suspende el tratamiento anticoagulante, los pacientes con tromboembolia venosa no provocada tienen un riesgo de recurrencia del 10% al cabo de un año y del 30% a los 5 años, mientras que los que tienen tromboembolia venosa provocada recurrente tienen tasas de recurrencia del 3% al cabo de un año y del 10% a los 5 años. Los episodios recurrentes con frecuencia reflejan los episodios originales. Después de una embolia pulmonar inicial aproximadamente el 60% de las recurrencias son embolia pulmonar. Debido al elevado riesgo de recurrencia en pacientes con una tromboembolia venosa no provocada, muchos expertos recomiendan el tratamiento anticoagulante indefinido en estos pacientes. Por el contrario, debido al menor riesgo de recidiva en pacientes con tromboembolia venosa provocada, el tratamiento anticoagulante puede interrumpirse al cabo de 3 meses, siempre que hayan desaparecido los factores de riesgo pasajero de tromboembolia venosa. En pacientes con tromboembolia venosa no provocada, los anticoagulantes permiten reducir el riesgo de recidiva un 80 al 90%, mientras que el ácido acetilsalicílico reduce el riesgo únicamente un 35% aproximadamente. Por consiguiente, el tratamiento anticoagulante es preferible al ácido acetilsalicílico. El tratamiento prolongado con warfarina puede resultar engorroso, y los datos que se van conociendo indican que los nuevos anticoagulantes orales, como dabigatran, rivaroxaban y apixaban, resultan eficaces para la prevención a largo plazo de la tromboembolia venosa secundaria. Embolia pulmonar no trombótica. Embolia pulmonar. Definición. El material no trombótico que puede embolizar en los pulmones incluye grasa, aire, líquido amniótico, células tumorales, talco en adictos a drogas intravenosas y dispositivos médicos. Síndrome de embolia grasa. Epidemiología. El síndrome de embolia grasa habitualmente se produce tras un traumatismo, particularmente después de una fractura de huesos largos o de la pelvis. El riesgo aumenta con el número de huesos fracturados, y el síndrome se produce con más frecuencia en las fracturas cerradas que en las abiertas. La embolia grasa también puede aparecer como complicación de la cirugía ortopédica o de un traumatismo de tejidos ricos en grasa, tal y como puede ocurrir en la liposucción. Biopatología. El síndrome de embolia grasa, que se caracteriza por una combinación de manifestaciones respiratorias, neurológicas, hemáticas y cutáneas, refleja una combinación de obstrucción vascular por glóbulos de grasa, además de los efectos perjudiciales de los ácidos grasos libres liberados desde estos glóbulos de grasa por la acción de las lipoproteína lipasas. Estos ácidos grasos libres aumentan la permeabilidad vascular, inducen un síndrome de fuga capilar y pueden provocar la agregación plaquetaria. Manifestaciones clínicas. Los síntomas habitualmente aparecen de 24 a 72 horas después del traumatismo o la operación. Los pacientes muchas veces refieren dolor torácico inespecífico y dificultad respiratoria. Es frecuente que haya taquipnea y fiebre asociadas a una taquicardia desproporcionada. El síndrome puede avanzar rápidamente hasta hipoxemia grave que precisa ventilación mecánica. Las manifestaciones neurológicas, que muchas veces comienzan después de la dificultad respiratoria, son somnolencia, confusión, disminución del nivel de conciencia y convulsiones. Los pacientes pueden tener petequias que afectan particularmente a conjuntiva, mucosa oral y mitad superior del cuerpo. Diagnóstico.
Debe sospecharse el síndrome de embolia grasa cuando se produzca dificultad respiratoria un día o más después de un traumatismo grave o de cirugía ortopédica, particularmente cuando hay defectos neurológicos asociados y petequias. La radiografía de tórax puede mostrar infiltrados alveolares difusos. Aunque pueden encontrarse gotitas de grasa en el líquido de lavado broncoalveolar, este hallazgo no es específico del síndrome de embolia grasa. Prevención, tratamiento y pronóstico. La estabilización temprana de las fracturas de los huesos largos reduce el riesgo de embolia grasa. Debe administrarse tratamiento de apoyo, como oxígeno y ventilación mecánica. Sigue habiendo controversia sobre la utilidad de los corticoides. Aunque se han descrito tasas de mortalidad de hasta el 10%, el pronóstico es en general bueno. Embolia gaseosa venosa. Epidemiología. La embolia gaseosa venosa, que supone atrapamiento de aire ambiental o de gas exógeno en el sistema venoso, precisa una comunicación directa entre el aire y una vena, así como un gradiente de presión que favorece la entrada de aire en la vena. El aire se puede introducir a través de catéteres venosos centrales residentes como consecuencia de intervenciones quirúrgicas o médicas invasivas, o después de un barotraumatismo. Biopatología. Los émbolos gaseosos venosos grandes obstruyen el tracto de salida del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar, mientras que las mezclas de burbujas de aire y trombos de fibrina pueden obstruir las arteriolas pulmonares. En ambos casos se puede producir insuficiencia ventricular derecha. Cuando hay un agujero oval permeable pueden entrar émbolos gaseosos venosos en la circulación coronaria, cerebral o sistémica. Manifestaciones clínicas. Los síntomas y signos dependen del volumen de aire y de la rapidez de su entrada en la circulación. Los bolos de aire grandes y rápidos se toleran peor que la entrada lenta de cantidades menores. Las embolías gaseosas pequeñas pueden ser asintomáticas. Cuando hay embolías de mayor tamaño, los pacientes muchas veces refieren disnea y molestia torácica retroesternal, y pueden notar mareo. Los hallazgos físicos son taquipnea, taquicardia y datos de dificultad respiratoria. Los pacientes pueden tener signos de insuficiencia cardíaca derecha. Puede auscultarse un soplo continuo en rueda de molino, similar a un tambor, que refleja la presencia de aire en el ventrículo derecho. Diagnóstico. Los pacientes pueden consultar con datos electrocardiograma de disfunción ventricular derecha asociada a concentraciones elevadas de troponina, indicativas de lesión miocárdica. La ecocardiografía y la tomografía computarizada de tórax pueden mostrar aire en el ventrículo derecho. Los pacientes pueden presentar hipoxemia e hipercapnia, y el recuento plaquetario puede estar bajo. Prevención y tratamiento. Todos los catéteres se deben extraer utilizando técnicas que minimicen la embolia gaseosa, se debe extraer el aire de las jeringuillas antes de la inyección y durante las operaciones hay que asegurarse de que no se forman burbujas de aire en los vasos sanguíneos. Para evitar la embolia gaseosa asociada al barotraumatismo, los buceadores deben recibir formación sobre cómo bucear y subir a la superficie con seguridad. Debe identificarse el origen de cualquier embolia gaseosa para poder prevenir cualquier embolia adicional. La colocación en decúbito lateral izquierdo puede ser útil en pacientes que tienen una gran burbuja de aire atrapada en el tracto de salida del ventrículo derecho. Esta posición sitúa el tracto de salida por debajo de la cavidad del ventrículo derecho, lo que permite que la burbuja de aire migre hacia una posición en la que no produce obstrucción. También puede ser útil la aspiración del ventrículo derecho a través de un catéter venoso central. Los pacientes deben recibir oxígeno suplementario a flujo elevado, y debe plantearse la oxigenación hiperbárica en pacientes con disfunción cardíaca o neurológica. Pronóstico. La evolución depende de la extensión de la embolia gaseosa. Con un buen tratamiento de apoyo, la tasa de mortalidad puede ser menor del 10%, incluso en pacientes con émbolos gaseosos grandes. Sin embargo, muchas veces persisten defectos neurológicos residuales. Embolia de líquido amniótico. Epidemiología y biopatología. La embolia de líquido amniótico es una complicación frecuente pero muy grave de la gestación y tiene una prevalencia de 1 por 8.000 a 80.000 gestaciones. El síndrome se produce cuando el líquido amniótico y las células fetales entran en el torrente sanguíneo materno a través de pequeños desgarros en las venas uterinas durante el parto. La embolia en el corazón y los pulmones produce disfunción cardíaca y dificultad respiratoria.
Además, el líquido amniótico y otros desechos activan el sistema de la coagulación, y la trombina que se forma, a su vez, desencadena la formación de fibrina y la activación plaquetaria para inducir coagulación intravascular diseminada. Manifestaciones clínicas y diagnóstico. El síndrome suele comenzar con inicio súbito de disnea, cianosis e hipotensión, y puede avanzar rápidamente hasta colapso cardiovascular y muerte. Las pacientes que sobreviven a esta fase pueden presentar manifestaciones de coagulación intravascular diseminada, que se caracteriza por hemorragia difusa, petequias y equimosis. Debe sospecharse el diagnóstico en mujeres en fases avanzadas de gestación, muchas veces durante el parto, que presentan súbitamente dificultad respiratoria seguida por cianosis, hipotensión y shock. Estos hallazgos suelen asociarse a confusión o reducción del nivel de conciencia, convulsiones y datos de coagulopatía de consumo. Tratamiento. Las medidas de apoyo incluyen oxigenoterapia, ventilación mecánica y apoyo hemodinámico. Puede administrarse plasma fresco congelado, crioprecipitado y transfusiones de plaquetas para reemplazar los factores de la coagulación y las plaquetas consumidos. En algunos casos puede ser útil la heparina no fraccionada, muchas veces en dosis terapéuticas bajas. Si la embolia de líquido amniótico se produce antes del parto o durante el mismo, la evolución del feto habitualmente es desfavorable. Por tanto, tan pronto como se haya estabilizado a la madre, se debe intentar por todos los medios parir el feto. Pronóstico. Aunque es infrecuente, la embolia de líquido amniótico sigue siendo la principal causa de muerte materna durante el parto y las primeras horas después del mismo. A pesar de los avances en el tratamiento de cuidados intensivos, las tasas de mortalidad materna y fetal siguen siendo de aproximadamente el 60 y el 20%, respectivamente, y hasta la mitad de los supervivientes, tanto la madre como el hijo, tienen disfunción neurológica permanente inducida por la hipoxia. Otro material embólico. Muchas sustancias, como talco, almidón y celulosa, se utilizan como agentes de carga para la fabricación de drogas ilegales. Algunos de estos medicamentos son molidos por adictos a drogas, mezclados con líquidos y después inyectados por vía intravenosa. Las partículas de relleno pueden quedar atrapadas en la vasculatura pulmonar, donde pueden inducir la formación de granulomas. Las embolías tumorales en el pulmón pueden simular una neumonía, una tuberculosis o una neumopatía intersticial en la radiografía de tórax. Los cánceres de próstata y de mama son los orígenes más frecuentes de dichos émbolos, seguidos por el carcinoma hepatocelular y los cánceres de estómago y páncreas. Aunque se encuentran en hasta el 26% de las autopsias de pacientes con cáncer avanzado, las embolías tumorales se identifican con poca frecuencia antes de la muerte. Pueden producir embolia pulmonar diversos tipos de dispositivos intravasculares, como filtros de vena cava, puntas de catéteres rotas, guías, fragmentos de endoprótesis y espirales utilizadas para embolización. Muchos de estos dispositivos quedan alojados en la aurícula derecha, el ventrículo derecho o las arterias pulmonares. La extracción intravascular puede recuperar la mayoría de estos dispositivos. En el resto puede ser necesaria una intervención quirúrgica abierta.